Derechos humanos, o eso nos dicen, tierra de acogida, a veces. ¿Qué hacer ante tamaña injusticia? ¿Cómo poner en el centro de nuevo a Europa? La respuesta hoy mismo. Von der Leyen ofrece 800.000 millones de euros para modernizar la defensa de Europa. Algunos países proponen un ejército europeo. Otros, reactivar la industria de la guerra. Perdón, disculpen, teníamos que haber dicho la industria de la defensa, porque no es de la guerra. Por supuesto, hay que subir los presupuestos de cada Estado para promover la defensa y, por supuesto, la paz mundial. Si vis pacem, para bellum. Una sana competición para ver quién ayuda más a Ucrania. ¿Qué país organiza la conferencia que resolverá la orfandad en que nos ha dejado nuestro querido Trump? ¿Quién pone a disposición de Europa sus armas nucleares para paralizar a Rusia? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bla, bla, bla. Y lo que nos vendrán contando. Pero antes de apoyarles, podemos intentar contestarnos en la soledad que nos da el sentirnos raros, diferentes, críticos con lo que nos cuentan, contestarnos en la intimidad de nuestro recogimiento algunas preguntas. Sobre Europa, ¿realmente necesitamos aumentar tanto nuestro gasto militar? El conjunto de los países europeos gastamos más que Rusia. ¿O es que no hemos sabido gastar en las partidas de armamento adecuado y hemos tirado el dinero? Y Rusia, después de Ucrania, invadirá otro país y luego a otro, o eso nos dice. Pero si apenas puede con Ucrania 3 años después, ¿cómo va a invadir otro país europeo después? Y todo ese dinero que la Unión Europea y cada país en particular va a poner sobre la mesa, ¿qué otros gastos recortarán? ¿Serán gastos de educación? ¿Serán de sanidad? ¿O serán de medio ambiente? ¿O quizás de cooperación, como está haciendo Trump en Norteamérica? Y si realmente son tan malos los rusos, ¿seguiremos mandando armas a Ucrania? ¿Mandaremos solo dinero? ¿O mandaremos también a nuestros soldados? Europa, cuna de la democracia, no tiene otras propuestas que aportar más en el sentido de la cooperación y de la negociación. ¿De qué sirven tantos siglos de guerra que hemos tenido aquí? ¿Por qué, si los rusos son tan malos, malísimos, no acogemos a los objetores y desertores rusos? ¿Por qué no? Y si lo hacemos con ellos, ¿por qué no hacemos lo mismo con los objetores y desertores ucranianos, que los hay, y con los objetores y desertores israelíes, que también los hay? Si habláramos de Ucrania, podríamos decir, ¿por qué Ucrania no aceptó los acuerdos de Minsk? ¿Por qué los rompió? ¿O por qué no aceptó el estatus de país neutral en el 2021? ¿O por qué a 2 meses de comenzar la guerra no firmaron el acuerdo de Estambul, donde había un amplio consenso? ¿Y por qué murió el negociador ucraniano a los días de romperse las negociaciones? Y otra pregunta, ¿merece la pena tal grado de destrucción, de muertos, de refugiados en otros países para llegar a la actual situación? ¿Por qué empeñarse en entrar en la OTAN a toda costa? ¿Qué ofrece la OTAN que no ofrezca la Unión Europea o una situación de neutralidad? En todos los países en guerra se sufren con mayor o menor medida recortes de derechos, y Ucrania no es una excepción. Partidos políticos prohibidos, derecho de huelga suspendido, detenciones y controles arbitrarios para capturar a hombres para ir a la guerra, porque muchos de los hombres no quieren ir a la guerra. Las mujeres no son obligadas, aparentemente. ¿Por qué en Europa no se oye la voz del movimiento pacifista ucraniano?
El movimiento pacifista condena la invasión de Ucrania, pero no está de acuerdo con la guerra y lo ha dicho claramente. No solo no se le escucha aquí, sino que se le persigue allá. Y luego vamos a hablar de la doble moral entre Ucrania y Palestina. ¿Por qué Europa está mandando tanto dinero a Ucrania y muchísimo menos a Palestina? Están esperando que quizás se haga el resort en Palestina y después de que Trump nos consiga la paz y entonces con esa situación podamos mandar ese dinero. No lo sabemos, pero tendría que mandar muchísimo dinero, si hacemos lo mismo que con Ucrania. ¿Por qué Europa mantiene relaciones diplomáticas con Israel y no con Rusia? ¿Por qué se ha expulsado a Rusia de las competiciones internacionales deportivas y de Eurovisión y a Israel no? ¿Quién hace más limpieza étnica? ¿Israel o Rusia? Son preguntas que nos podemos hacer. Y si nos refiriéramos a España, ¿por qué España ha comprometido 1.000 millones de euros durante 10 años, 1.000 millones cada año, con Ucrania? ¿Y cuánto se está comprometiendo con Palestina? ¿Está esperando también a que se haga el famoso resort para mandar a Hoteles Meliá o alguna otra cadena a invertir? Y eso que España no es el peor país de la Unión Europea respecto a Palestina, también lo tenemos que decir. ¿Cuántos refugiados ucranianos hemos acogido? ¿Cuántos refugiados palestinos hemos acogido? ¿Y cuántos que huyen de otras guerras acogemos? Quizás, si nos respondiéramos, tendríamos respuestas. ¿Y cuánto dedica España a defensa? ¿El 1,80% que dice en los presupuestos o el 2,60% que dice el centro de utilizando los criterios de la OTAN? Y en caso de que haya una guerra, si esto sigue escalando con Rusia, ¿volverá la mini obligatoria otra vez a España o no volverá? ¿Iremos solo? Bueno, no. ¿Irán solo los hombres y los más viejos igual ya no vamos? ¿O irán también las mujeres? ¿Y qué pasará? Bueno, como veis hay muchas preguntas. Seguro que no estamos de acuerdo aquí en todas las respuestas, pero nos pueden servir para ver si nos creemos el discurso de Europa o no nos lo creemos, o pensamos que hay otras soluciones. ¡Guerra y qué es! ¡Es! ¡Guerra!